Hoy nos toca el capítulo número 11 del libro de Josué. El capítulo número 11 del libro de Josué. Padre amado, Dios Todopoderoso, Señor, leemos tu preciosa palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Oh, mi Rey, Señor, tú eres bueno. Y para siempre, Señor, es tu misericordia en el nombre del Señor Jesús. Dice, tiene por título el capítulo Derrota de la alianza de Jabín. Dice, cuando oyó esto Jabín, rey de Hazor, envió mensaje a Jobac, rey de Madón, al rey de Sinrón, al rey de Aksaf, y a los reyes que estaban en la región del norte en las montañas, y en el Arabá al sur de Cineret, en los llanos y en las regiones de Dor al occidente, y al cananeo que estaba al oriente y al occidente, al amorreo, al eteo, al fereceo, al jebuseo, en las montañas, y al heveo al pie de Hermón, en la tierra de Mizpa. Estos salieron, y con ellos todos sus ejércitos, mucha gente como la arena que está a la orilla del mar, en multitud, con muchísimos caballos y carros de guerra. Todos estos reyes se unieron y vinieron y acamparon unidos juntos a las aguas de Merón para pelear contra Israel. Vamos a detenernos aquí un momentico. Recuerden que el pueblo de Israel viene lo que es, ha entrado en batalla, habían entrado en batalla para comenzar, bueno, ya comenzaron, ya habían comenzado ya a adquirir lo que es sus tierras, lo que Dios le había prometido. Estaban en guerra. Entonces Dios les estaba dando la victoria. Y estaban conquistando lo que Dios durante tanto tiempo les había prometido. Esas tierras que fluyen leche y miel. Entonces, ahí vemos que nada más habían tenido una derrota con Ai por un pecado, porque uno del pueblo había tomado anatema de la guerra. Pero después que todo lo arreglaron, murió esa persona y todo lo que él tenía, el Señor volvió a estar con ellos, a apoyarlos. Y desde ahí entraron nuevamente en guerra y pues han tenido la victoria, han estado teniendo la victoria. ¿Por qué? Porque el Señor ha estado allí con ellos. Entonces aquí seguimos. Entonces aquí nos habla de que ellos, hubieron varios reyes que se unieron, empezaron a escuchar, porque todos ellos, todas esas ciudades, todos, ellos se habían enterado y escuchaban de lo que Dios hacía con el pueblo de Israel. Desde lo que venía haciendo el Señor, desde allá de Egipto, que lo sacó de Egipto, todos los milagros, que se abriese el mar, todo lo que hizo en el desierto. Y ahora, las conquistas que ellos estaban teniendo, la victoria. Todos esos pueblos lo sabían. Entonces, claro, era lógico que estaban aterrorizados, porque ellos sabían que ellos venían a buscar guerra, a quererlos sacar de las tierras que Dios se lo había entregado a ellos. Y ahí vemos que dice, y al cananeo, dice, y a los reyes que estaban en la región del norte, en las montañas, y en el Arabá, al sur de Cineret, en los llanos y en las regiones de Dor, al occidente, al cananeo que estaba al oriente, al occidente, al amorreo, al eteo, al fereceo, al jebuseo en las montañas, y al heveo al pie de Hermón en la tierra de Mizpa. Dice que estos salieron con ellos todos sus ejércitos, mucha gente como la arena que está a la orilla del mar en multitud. Fíjense esto. Esto fue un panorama terrible. Dicen
que era muchísima gente. Se unieron todos esos reyes, todos esos ejércitos, como dice aquí que es como la arena que está a la orilla del mar, en multitud. La misma palabra lo está diciendo. Vamos a decir así el enemigo. Todos esos pueblos con que el pueblo de Israel tenía que guerrear, ellos eran como la arena del mar en la orilla, en multitud, con muchísimos caballos y carros de guerra. O sea que cualquiera tiembla al ver eso. Y todos estos reyes se unieron y vinieron y acamparon unidos juntos a las aguas de Merón para pelear contra Israel. Fíjense, dice el 6, mas Jehová dijo a Josué. Fíjense que el enemigo era como la arena del mar. Era como la arena del mar. O sea que a los ojos naturales era para uno asustarse, para atemorizarse, humanamente hablando. Mas Jehová dijo a Josué, no tengas, dice, mas Jehová dijo a Josué, no tengas temor de ellos, porque mañana a esta hora yo entregaré a todos ellos muertos delante de Israel, desjarretarás sus caballos y sus carros quemarás a fuego. Fíjense qué curioso, ¿no? Ellos eran como, dice allí, que ellos eran como la arena del mar. Como ellos eran, el enemigo, los guerreros eran como la arena en la orilla del mar. O sea que eso era muchísima gente, mucha multitud. O sea, terrible. Como la arena que está a la orilla del mar en multitud. Así dice la palabra. Con muchísimos caballos y carros de guerra. O sea que humanamente, por lo que aquí estamos leyendo, todos esos reyes unidos eran más que el pueblo de Israel. Eran más. Y humanamente uno veía eso y uno podía atemorizarse, tener temor, pensarlo. Pero aquí estamos viendo qué es el poder de Dios. Aquí estamos viendo, wow, lo importante de cuando uno tiene el respaldo de Dios. Lo importante de saber de que Dios está con uno, de que Dios está a nuestro favor. Eso es lo importante. Porque aquí vemos que esos ejércitos del enemigo eran como la arena que está a la orilla del mar, o sea, en multitud. Muchísimos carros y caballos. Muchísimos, dice aquí. Pero el poderoso, el creador de los cielos y la tierra, el que da la victoria, el que hace las cosas que para el hombre es imposible, las hace posible, el todopoderoso, estaba con sus hijos. Tenían el respaldo de Dios. Puede ser que el pueblo de Israel era menos, porque solamente era el pueblo de Israel, aunque ellos también eran muchos, pero era solamente el pueblo de Israel. Mientras que allí estaban unidos todos esos reyes y todos sus ejércitos. Y aquí mismo dice que eran como la multitud, como la arena que está a la orilla del mar en multitud. O sea que era para aterrorizarse. Para nosotros humanamente, de repente hubiésemos aterrorizarnos viendo eso. Pero, ¿qué dijo Jehová? ¿Qué dijo el Señor? Mas Jehová dijo a Josué, no tengas temor de ellos, porque mañana a esta hora yo entregaré a todos ellos muertos delante de Israel. Desjarretarás sus caballos y sus carros quemarás a fuego. Dios habló. Y Josué y toda la gente de guerra con él vino de repente contra ellos junto a las aguas de Merón. Fíjense, Dios es quien conoce los corazones. Como dice, nosotros cara vemos, corazones no.
Pero Dios conoce el corazón y sabe los pensamientos. Lo profundo del hombre lo sabe Dios. Y cuando le dice a Josué, no tengas temor de ellos. No importa que se vean como la arena del mar, no importa. Que se vean como la arena a la orilla del mar. No importa. Que tú veas que de repente ellos son más que nosotros, más que ustedes. No importa. Porque yo estoy con ustedes. Y si yo estoy con ustedes, eso es lo que importa. Entonces ahí vemos la importancia de no dejarnos llevar por lo que nuestros ojos ven. Y eso es fe. Eso es fe. Aquí vemos a un Josué, un hombre de guerra de fe. De repente, humanamente, en su corazón, wow, estaba como que, Dios mío, Señor, tanta gente. O sea, de repente estaba asombrado, tenía un poco por dentro. No decía nada, pero de repente sentía algo allí, como humano que es. Pero ¿qué le dijo el Señor que conoce los corazones? No tengas temor de ellos. Él era un humano. No tengas temor de ellos, porque mañana a esta hora yo entregaré a todos ellos muertos delante de Israel. Y todavía le dice, retarás sus caballos y sus carros quemarás a fuego. ¿Y qué fue entonces lo que hizo Josué? Dice, y Josué y toda la gente de guerra con él vino de repente contra ellos junto a las aguas de Merón. O sea que se fue con fuerza. Josué y todo el ejército se fue a atacarlos. Se fueron contra ellos sin miedo, así. Los guerreros, los hijos del rey, del Dios Todopoderoso. Puede ser que eran menos, pero ahí estaban los ángeles de Dios, ahí estaba Dios acompañándolo. Ahí estaba Dios respaldándolo. Y ya Dios había hablado sobre la victoria. Ya Dios había dicho que iba a tener la victoria. Que se los iba a entregar a todos muertos. Muertos delante de Israel. Entonces ahí vemos la importancia de no dejarnos llevar nosotros por lo que nuestros ojos ven. Puede ser que nosotros veamos que la cosa se ve oscura, se ve gris, se ve mal por lo que vemos. Pero si Dios nos dio una promesa, si Dios habló y dijo, esto va a ser así, yo voy a hacer contigo esto, yo no tengo por qué dudar. El problema del hombre, del hijo y la hija de Dios es que quiere las cosas rápido. Y Dios, eso es un proceso. Eso es un proceso. Para que Dios derrame la bendición, primero la persona tiene que ser procesada. Tiene que pasar por pruebas, por desiertos. El pueblo de Israel pasó por desiertos, muchas cosas. Pasó por muchas cosas en ese desierto. Muchos años fueron procesados, moldeados. Pasaron muchas cosas y hasta muchos murieron por el camino. Y así mismo con nosotros también. Tenemos que ser procesados, moldeados, refinados, para que pueda Dios hacer lo que Él había dicho de nosotros. Pero todo se hace al tiempo de Dios, porque Dios es quien decide cómo, cuándo y dónde, en qué momento. Entonces aquí vemos la importancia, nuevamente, de no dejarnos llevar por nuestros ojos naturales. Si Dios dio una promesa de que mi esposo se iba a convertir y le iba a servir, yo tengo que creer, sin importar lo que vea con mis ojos, sin importar lo que escuche. Yo tengo que creer que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre que se arrepienta. Tengo que seguir orando, ayunando, creyendo, declarando palabras. Y en su tiempo, cuando Dios decida, Dios va a hacer las cosas. No importa lo que nuestros ojos vean. Eso es fe. Fe es creer lo que habla el Padre, lo que dice el Señor a través de su palabra, sin importar lo que veamos actualmente. Es creerle al Señor. Creer en su poder, en su fuerza, en su autoridad. Y dice,
Y Josué y toda la gente de guerra con él vino de repente contra ellos junto a las aguas de Merón. Y los entregó Jehová en manos de Israel. Y los hirieron y los siguieron hasta Sidón la Grande y hasta Misreformaim y hasta el llano de Mizpa al oriente, hiriéndolos hasta que no les dejaron ninguno. Fíjense, no les dejaron ninguno. Y Josué hizo con ellos como Jehová le había mandado. Desarretó sus caballos y sus carros quemó a fuego. Fíjense cómo dice. Josué hizo con ellos como Jehová le había mandado. Aquí vemos la importancia también de la obediencia. La importancia de las obediencias. Por eso es importante seguir instrucciones del Padre. Instrucciones como la Biblia enseña, como Dios indica a través de su palabra. Nosotros tenemos que hacer, obrar, conforme a la voluntad del Señor, como la Biblia manda, como la Biblia dice. Tenemos que seguir, obedecer sus ordenanzas. No hacer como yo pienso, como yo creo, como a mí me parece, no. Todo lo que nosotros hagamos debe ser alineado a la palabra. Hacer las cosas como Dios manda, como Dios dice. Y Josué hizo con ellos como Jehová le había mandado. Desarretó sus caballos y sus carros quemó a fuego. Entonces aquí vemos la importancia de la obediencia. Ya el pueblo habían experimentado lo que pasaba por la desobediencia. Cuando se fueron a enfrentar, cuando atacaron a Jericó, y uno del pueblo pues agarró del anatema. Luego de eso, Josué no sabía nada de esa persona de ese hombre que había agarrado del anatema. Se fueron a luchar en contra de Ai y que salieron derrotados. ¿Por qué? Porque no tenían el respaldo de Dios. Porque ellos habían desobedecido, quebrantado el pacto con el Señor, tomando del anatema, porque Dios había dado instrucciones. Entonces esas instrucciones no se hicieron como Dios había mandado. Pecaron, desobedecieron, robaron. Y cuando sucede eso, Dios se aparta. Y Dios allí se apartó. Por eso fue que salieron huyendo, derrotados, cuando atacaron a él. Resolvieron ese problema con el Señor. Murió esa persona, murió su familia, todo lo cuanto él tenía. Y Dios volvió otra vez a estar con ellos, volvió a apoyarlos. Y desde allí han estado de victoria en victoria. Entonces ya tuvieron esa experiencia y eso pasa también con nosotros. Muchas veces nosotros, los hijos y las hijas de Dios, a veces necesitamos así una experiencia. Cuando vivimos algo negativo ya sabemos que eso es serio. Y como quien dice, hay un dicho que dice que no debemos tropezar con la misma piedra. Entonces fíjense, ya ellos estaban aquí, ellos atentos, ya ellos habían vivido la consecuencia de desobedecer al Señor. Y ahora están viendo que cuando hacen las cosas en obediencia a Dios, como Dios mandaba conforme a lo que Él había explicado que hicieran, aquí están viendo ellos la bendición. Maldición cuando hay desobediencia y bendición cuando ellos obedecen. Y dice, y Josué hizo con ellos como Jehová le había mandado. Desarretó sus caballos y sus carros quemó a fuego. Entonces igualito es con nosotros, igualito hoy en día. Tenemos que obedecer en todo. No hacer las cosas a nuestra manera como nosotros pensamos, sino a la manera del Señor. Como Dios quiere que Él haga las cosas, así debemos nosotros hacerlas. Él dejó una palabra, dejó mandamientos, estatutos. Allí dejó la palabra para que nosotros la viviéramos, la aplicáramos a nuestras vidas, la obedeciéramos. Cuando nosotros obedecemos la palabra, estamos obedeciendo a Dios mismo, porque la palabra es Dios mismo. Y eso trae bendición. La obediencia trae bendición. Así como está trayendo bendición, fíjense, están yendo a la guerra y Dios les está dando la victoria porque ellos están haciendo las cosas como Dios había mandado. Y Josué hizo con ellos como Jehová le había mandado. Desarretó sus caballos
y sus carros quemó a fuego. Fíjense, Josué hizo tal cual con las instrucciones que Dios le dio. Y se acuerdan de Saúl, que él fue a la guerra y Dios también dio instrucciones. ¿Y qué pasó con Saúl? Él hizo como él quiso. Dios le dijo que no dejara nada con vida, nada. Y ellos dejaron los mejores animales. Y que para el Señor, para Jehová. Entonces no acataron las cosas como Dios había mandado. ¿Y qué pasó con Saúl? Dios lo quitó. Entonces aquí vemos que la desobediencia trae maldición y la obediencia trae bendición a nuestras vidas. Entonces tenemos que obedecer. Tenemos que hacer todo como Dios manda, a la manera de Dios, y no a la de nosotros. Dice el 10, y volviendo Josué tomó en el mismo tiempo a Azor y mató a espada a su rey, pues Azor había sido antes cabeza de todos estos reinos. Y mataron a espada todo cuanto en ella tenía vida, destruyéndolo por completo, sin quedar nada que respirase. Y a Azor pusieron fuego. Asimismo tomó Josué todas las ciudades de aquellos reyes y a todos los reyes de ellas, y los hirió a filo de espada y los destruyó, como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado. Pero a todas las ciudades que estaban sobre las colinas no las quemó Israel. Únicamente a Azor quemó Josué. Y los hijos de Israel tomaron para sí todo el botín y las bestias de aquellas ciudades, mas a todos los hombres hirieron a filo de espada hasta destruirlos, sin dejar ninguno con vida. De la manera, fíjense, ¿no? Escuchen bien. De la manera que Jehová lo había mandado a Moisés, su siervo, así Moisés lo mandó a Josué. Y así Josué lo hizo, sin quitar palabra de todo lo que Jehová había mandado a Moisés. ¿Están viendo? La obediencia. La obediencia trae bendición. Hicieron todo tal cual como Dios había mandado. Tal cual. Obedeciendo en cada detalle, en cada instrucción. Se cercioraron de cumplir como Dios había dado las instrucciones. Tomó pues Josué toda aquella tierra, las montañas, todo el Negueb, toda la tierra de Gosén, los llanos, el Arabá, las montañas de Israel y sus valles, desde el monte Alá, que sube hacia Seir, hasta Baal-Gad, en la llanura del Líbano, a la falda del monte Hermón. Tomó a sí mismo a todos sus reyes y los hirió y mató. Por mucho tiempo tuvo guerra Josué con estos reyes. No hubo ciudad que hiciese paz con los hijos de Israel, salvo los heveos que moraban en Gabaón. ¿Recuerdan ese caso? Todo lo tomaron en guerra. Los heveos que moraban en Gabaón, ellos estaban en paz con Josué porque lo engañaron. Recuerdan que les habían dicho que ellos venían de lejos, que querían tener paz con ellos, y eran mentiras porque vivían allí al lado. Eran vecinos de ellos. Pero como ellos ya se habían comprometido delante de Jehová, el tener paz, que no le iban a hacer daño ni nada. Entonces ellos, en los tiempos bíblicos, cuando hacían pactos, convenios, todo eso era sagrado. Y ya después no pudieron pues romper lo que habían dicho, quebrantar sus palabras. Entonces se les perdonó a ellos las vidas, pero les sirvieron después a ellos. Fueron siervos del pueblo de Israel. Dice, porque esto vino de Jehová, que endurecía el corazón de ellos. Porque esto vino
de Jehová, que endurecía el corazón de ellos para que resistiesen con guerra a Israel, para destruirlos y que no les fuese hecha misericordia, fíjense, sino que fuesen desarraigados, como Jehová lo había mandado a Moisés. También en aquel tiempo vino Josué y destruyó a los anaseos de los montes de Hebrón, de Sebir, de Anac. Recuerden Anac, de los gigantes. Recuerden Anac, de los gigantes. De todos los montes de Judá y de todos los montes de Israel. Josué los destruyó a ellos y a sus ciudades. Ninguno de los anaseos quedó en la tierra de los hijos de Israel. Solamente quedaron en Gaza, en Gad y en Asdod. Tomó pues Josué toda la tierra conforme a todo lo que Jehová había dicho a Moisés. Y la entregó Josué a los israelitas por herencia, conforme a su distribución según sus tribus, y la tierra descansó de la guerra. Fíjense, después que ganaban, por supuesto, ¿no? Porque Dios les dio la victoria, la tierra se distribuyó, tal cual como ya ellos lo habían establecido, como se había hablado. Ya ellos estaban muy organizados. Ya ellos estaban organizados aún en cuanto a las tierras, repartiéndola entre todas las tribus. Ya ellos sabían todo como lo que tenían que hacer y lo que no tenían que hacer. Entonces vemos que el pueblo de Israel de verdad que era un pueblo bien ordenado. Ahí se cumple la palabra, como dice, que hágase las cosas decentemente y con orden. ¿Vivieron ellos cosas negativas? Sí, muchísimas. Pero también experimentaron el poder de Dios, la manifestación de Dios. Y a que pesar de todas las cosas, el Señor estaba allí presente. Que también experimentaron derrotas, sí. Eso fue parte de sus experiencias, de lo que ellos, pues parte de su vivencia. Y así mismito nosotros. Así mismito nosotros. Tenemos también experiencias, de repente cosas negativas, porque fuimos desobedientes, porque no hicimos las cosas correctas como Dios mandó. Pero Dios es misericordioso y bueno. Nosotros nos arrepentimos, nos corregimos y el Señor está allí con nosotros. El Señor está allí. Su palabra dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces ahí vemos la importancia de la obediencia en todo. En todo. Nosotros no podemos creer ni pensar de que Dios es tan bueno que no importa, yo voy a vivir la vida a mi manera, pero yo sé que Dios me ama y me quiere y Él me va a bendecir siempre. Y yo viviendo la vida a mi manera y no a la manera de Dios. No. Nosotros siempre tenemos que procurar vivir como Él quiere que nosotros vivamos, en obediencia, haciendo las cosas que la palabra dice, como el Señor las explica en su palabra. Nos apartemos de todo mal, nos apartemos del pecado, que nos santifiquemos cada día, día a día. Y Él no nos va a dejar, Él va a estar allí con nosotros. Él va a estar allí respaldándonos. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en obediencia. ¿Por qué? Porque nosotros lo amamos por encima de todo. Dice que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Cuando toda esa palabra se cumple en nosotros, estamos amando de verdad al Señor como Él manda en todas las áreas. No en una sí, pero en otra no. Cuando hay áreas que todavía no están alineadas a la palabra, ahí hay idolatría en nuestras vidas. En todo el Señor tiene que estar en primer lugar, en todo. Y el Señor va a estar con nosotros, vamos a tener respaldo de Dios en todo momento. En todo momento. Porque nuestro Padre es bueno y para siempre es su misericordia. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, gracias por tu palabra.
Gracias porque tú eres fiel, justo y verdadero. Te pedimos que esta tu palabra produzca en nosotros fruto a 100 por 1, Señor. Y sellamos esta tu palabra en nuestros corazones, Padre, con tu preciosa sangre y con el Espíritu Santo de Dios. Gracias, Padre. Te amamos, Señor. Te exaltamos y te glorificamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén.